Nuestro cuerpo está construido de células, tejidos y órganos que tienen diversas funciones para la vida. Que le digan que tiene una condición que afecta el funcionamiento de estos sistemas en el cuerpo puede dar miedo. Tal vez no es su culpa que tiene diabetes. Sin embargo, ahora será responsable de alterar algunas partes de su rutina diaria para mantenerse saludable. Aprender lo que su diagnóstico significa puede ayudarlo a comprender porque necesitará realizar algunos cambios. El sistema circulatorio es un sistema de transporte interno que utilizan los vasos sanguíneos para trasladar dentro de su organismo sustancias como sangre y azúcar. La diabetes tipo 2 es una enfermedad en que el nivel de azúcar en su sangre aumenta más de lo normal. Esto se debe al mal funcionamiento del metabolismo de su cuerpo, que puede ser agravado por opciones de dieta y la falta de actividad física. Comencemos nuestra discusión enfocándonos en el sistema digestivo. Cuando comemos, nuestro sistema digestivo descompone los alimentos en moléculas de nutrientes que luego son absorbidas por nuestro tracto digestivo para que el cuerpo pueda usarlos. La comida que contiene carbohidratos o azúcares se convierte en una molécula de azúcar llamada glucosa, una importante fuente de energía para muchos órganos de nuestro cuerpo. La glucosa finalmente se pasa a la sangre para que pueda distribuir al cuerpo. Cuando la sangre llega al páncreas, detecta la alta cantidad de azúcar en forma de glucosa en la sangre. Normalmente, esto hace que su páncreas libera una sustancia química llamada insulina en la sangre. El trabajo de la insulina es permitir que sus células absorban la glucosa en su sangre. ¿Cómo hace la insulina esto? Mientras la sangre se mueve a través de su cuerpo, la insulina y la glucosa salen del torrente sanguíneo hacia sus tejidos para llegar a las células. La mayoría de las células tienen estructuras en la superficie llamadas receptores de insulina. Cuando la insulina fluye, se une al receptor. El receptor de insulina le indica a un pasaje que suba a la superficie y deje que la glucosa entre a sus células. En otras palabras, la insulina actúa como una llave que abre una puerta hacia el interior de la célula. Ahora, su célula puede usar la glucosa para producir la energía que necesita para funcionar correctamente y sus niveles de azúcar en la sangre vuelven a su rango normal. Si tiene diabetes tipo 2, sus células no responden a la insulina como deberían. Esto se llama resistencia a la insulina. Cuando esto sucede, sus células se vuelven resistentes a la insulina e ignoran su mensaje para dejar que entre la glucosa. Como resultado, el azúcar queda fuera de sus células. Cuando el azúcar no puede entrar en sus células, se acumula en el torrente sanguíneo. Esta es una condición llamada hiperglucemia, que puede llevar a problemas graves como la ceguera. En respuesta a los altos niveles de azúcar en la sangre, su páncreas produce más y más insulina. Las células con exceso de trabajo en el páncreas tratan de mantenerse al día, pero con el tiempo pierden su capacidad de producir suficiente insulina. Quizás quieras saber si es posible llevar una vida normal con diabetes tipo 2. La respuesta es sí, y los profesionales de salud están aquí para ayudarlo.